Buenas tardes, bienvenidos todos a la jornada. Es una jornada organizada desde el Grupo de Investigación de Economía de la Salud del Instituto IDIVAL, instituto al que agradecemos, va a estar con nosotros después Galo, que haya tenido y haya acogido esta iniciativa, y también damos las gracias a la empresa Novartis por su patrocinio. Estoy escuchando un eco. ¿Podéis mutar los micrófonos, por favor? De acuerdo, gracias. Les decía que agradecemos que asistan a esta jornada. Deciros que hay 100 inscritos. Es verdad que hay gente que ha manifestado que lo escuchará después en diferido, puesto que la jornada va a ser grabada. A modo de introducción, comentar que los avances médicos y tecnológicos han abierto el debate sobre la necesidad de evaluar medicamentos e intervenciones sanitarias con el análisis de múltiples criterios. Criterios que pueden ser las propias necesidades de la enfermedad, los resultados comparativos de varios medicamentos, el tipo de beneficio farmacológico o las consecuencias económicas de las terapias. Creemos que esta es la clave, conjugar por un lado lo que es innovación y sostenibilidad y por otro lado las necesidades de los pacientes. Y por ello la utilización del análisis multicriterio en el ámbito sanitario es una herramienta de apoyo que pueda dotar al proceso de decisión de una mayor transparencia, consistencia y legitimidad. Criterios como pueden ser la cantidad de personas a las que se ven afectadas por una enfermedad, la severidad de la afección, los resultados comparados de medicamentos, el tipo de beneficio o el conocimiento de las consecuencias económicas deben ser tenidas en cuenta o al menos hacerlo de una manera integral y sistematizada. Y en este escenario es donde nos encontramos, en el análisis multicriterio para tomar decisiones en sanidad. Un conjunto de técnicas que desde hace ya varios años se han venido aplicando fuera del ámbito de la salud en temáticas de medio ambiente o incluso de energía. Este análisis multicriterio aporta una nueva mirada para resolver problemas complejos en salud y es una herramienta indispensable para que los sistemas de salud alcancen las metas. En España, por caso, los mensajes sobre la necesidad de determinar el valor de los medicamentos para garantizar la sostenibilidad están llegando cada vez con más fuerza. Estamos escuchando esa demanda desde áreas como pueden ser la oncología, la hematología, pero también desde afectados por enfermedades raras y ultrarraras. Y es que precisamente el análisis multicriterio permite valorar otro tipo de aspectos, el impacto en la calidad de vida y el bienestar del paciente, incluso en el diseño de ensayos clínicos. Y también puede ser una técnica de apoyo para evaluar aspectos como la prevención y la reducción de riesgos, la adherencia o valoración de impactos presupuestarios a largo plazo, por todo ello teniendo en cuenta otro tipo de variables. Sin más, decirles que, y lo vamos a ver esta tarde, que dentro del análisis multicriterio comparado con la tradicional valoración de coste-efectividad vamos a escuchar cuáles son las grandes ventajas. También tiene desventajas, aunque los entendidos en la materia ya lo verán, nos dirán que no es una solución mágica, pero sí es una excelente aproximación al problema del valor de las tecnologías sanitarias. Esta tarde contamos con grandes espadas en la materia. Vamos a hacer primero una introducción a modo de bienvenida. Está con nosotros Galo, Francisco Galo Peralta Fernández, el director del Instituto Valdecilla, que acoge esta jornada, y también Matías Pérez, que es el director del Departamento de Market Access de la empresa Novartis. Galo, cuando quieras. Buenas tardes, Flora. Muchísimas gracias, Carla, David, sobre todo por hacer que IDIVAL pueda promover este tipo de eventos. Creo que podemos decir con orgullo que dentro del Instituto de Investigación Valdecilla tenemos grupos de investigación muy potentes y también grupos de investigación que actúan de una manera diferencial sobre la investigación sanitaria, ¿no? El caso del Grupo de Economía de la Salud, que lidera David Cantarero y que es el promotor de este encuentro, es un claro ejemplo de cómo se puede dar una visión de alto valor añadido al mundo de la sanidad. A nadie se le escapa que estamos viviendo un momento especial, un momento COVID, y creo que en este momento es muy, muy importante también parar el tiempo, pensar, reflexionar en otros ámbitos, no solo en COVID, y este es un buen ejemplo, ¿no? El Grupo Economía de la Salud está promoviendo foros, encuentros. En las últimas semanas ha habido varios interesantísimos desde esta perspectiva distinta
que, bueno, yo tengo que decir que me apasionan y que estoy seguro que va a tener resultados. Tengo que decir también con orgullo que el propio Instituto de Investigación está financiando y en convocatorias competitivas algunos proyectos que está liderando el Grupo de Economía de la Salud, y yo espero con mucha impaciencia, aunque los proyectos todavía no ha pasado tiempo suficiente para poder ver esos resultados que creo que nos van a ayudar a todos muchos. Quiero dar las gracias también a Novartis por apoyar este tipo de iniciativas y, bueno, pues para nosotros la participación de la empresa farmacéutica y de empresas muy grandes y de altísimo prestigio que apuestan por la I+D también es una fortuna, ¿no? Y, bueno, y gracias a todos los oyentes que están ahí a estas horas y que, bueno, han aceptado el aprender con el grupo y con el equipo IDIVAL. Gracias. Muy bien, Matías. Muy bien, Flora, pues muchas gracias y buenas tardes a todos. Me gustaría empezar dando las gracias al profesor David Cantero y a la profesora Carla Blázquez por ser organizadores de la jornada y, por supuesto, al Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla, IDIVAL, y a su director, el doctor Galo Peralta, por darnos la oportunidad de participar en esta jornada. También me gustaría expresar mi gratitud precisamente en estos tiempos tan extraños de pandemia de la COVID-19, precisamente a todos vosotros, a todos ustedes, porque sois profesionales sanitarios y estáis trabajando precisamente para cuidar a la población española. Por lo cual, muchas gracias de corazón. En Novartis, nuestra visión es reimaginar la medicina y detrás de esto lo que tenemos en la cabeza es precisamente dar más y mejor vida a los pacientes. El objetivo que perseguimos desde esta visión es precisamente apoyar al sistema sanitario para que sea más eficiente y de esta manera se generen recursos que permitan adoptar la innovación de una forma sostenible. Para hacer esto, trabajamos desde 4 pilares, desde 4 palancas. La primera palanca es apoyar la mejora en la gestión de operaciones a través de la mejora de procesos asistenciales. La segunda palanca es introducir nuevas tecnologías de procesamiento de datos. La tercera es la co-creación de propuestas de acceso innovadoras y la cuarta es precisamente el apoyar la formación y capacitación de los profesionales sanitarios, gestores y pagadores. Es precisamente esta cuarta palanca la que de alguna manera justifica el por qué estamos aquí y por qué queremos colaborar en este tipo de jornadas. Desde hace años se vienen introduciendo nuevos enfoques en la evaluación de medicamentos y tecnologías sanitarias que buscan reflejar los diferentes impactos que las nuevas alternativas aportan al sistema. Esta toma de decisiones basadas en análisis multicriterio pretenden evaluar el valor aportado en un sentido amplio, no solo a través de variables científico-técnicas cuantificables, sino también dar espacio y transparencia a otros tipos de variables que reflejan la necesidad clínica, la equidad o el retorno social. Estas variables encajan perfectamente con esta ambición de reimaginar una nueva medicina. Y nada más. Por último, simplemente, desear que esta jornada sea del interés de todos ustedes, reiterar las gracias por poder participar y que muy pronto podamos volver a encontrarnos en una nueva iniciativa que nos acerque de alguna forma a este sueño que espero sea compartido de mejorar y prolongar la vida de los pacientes a través de una innovación sostenible. Muchas gracias. Gracias, Matías. Dentro de esta cuarta palanca, como bien has dicho, de capacitación de profesionales, contamos con, yo diría, de los mayores expertos ahora mismo en nuestro país en este tipo de análisis. Escucharemos primero a Antonio, él nos va a hablar de la aproximación y las buenas prácticas metodológicas al análisis de decisión multicriterio. Antonio García Ruiz, como habréis visto en el programa, profesor titular, director de la Cátedra de Economía de la Salud y del Uso Racional del Medicamento y codirector del Máster Oficial de Economía de la Salud, Gestión Sanitaria y Uso Racional del Medicamento de la Universidad de Málaga. Tienes 30 minutos. Recuerdo a todos los asistentes que pueden hacernos llegar a través del chat todas sus preguntas y cuando quieras, Antonio. Hola, buenas tardes a todos. Espero que se pueda ver bien la pantalla. Si alguno me podéis dar repli de que se ve todo. Aún no. Perdón, ¿no se ve nada? ¿Todavía no? Te vemos a ti. No sé. Pues yo estoy compartiendo ya. Es que sí, ahora, Venga. perfecto. Ahora sí, perfecto. Vale. Bueno, buenas tardes a todos y en primer lugar agradecer al Instituto de Investigación Sanitaria de Valdecilla y IDIVAL
y a su presidente, a Galo Peralta, la amabilidad que me han tratado y la capacidad de gestión que han mostrado en estos momentos difíciles que tenemos todos para la docencia. También agradecer a la doctora Flora Pérez y al profesor Cantarero y a la profesora Carla Blázquez la invitación para compartir con vosotros esta jornada. Vamos a empezar con la actualidad. Si os preguntase qué decisiones importantes se han tomado a lo largo de este último año, todos estaréis de acuerdo que las más importantes han sido las relacionadas con la pandemia de la COVID-19. Y seguro que todos conocéis diferentes soluciones y diferentes resultados. Todas estas decisiones se pueden agrupar en tres grupos: intervenciones estratégicas, como la compra de mascarillas o la compra de respiradores, intervenciones no farmacológicas y, por último, las intervenciones farmacológicas en cuanto a los tratamientos de los afectados y a las vacunas. Y como sabéis, ninguna de ellas todavía ha sido evaluada. En el entorno sanitario, no hay situación que no nos someta al proceso de toma de decisiones, desde cualquiera de los momentos asistenciales hasta cualquiera de los momentos de la actividad gestora. Es posible que sintamos la tentación de pensar que con el establecimiento de los procesos, de las guías clínicas y de los protocolos, creamos que ya no es necesario la toma de decisiones, pues ya nos viene impuesta. Si ese es nuestro pensamiento, es un pensamiento completamente erróneo. No hay protocolo ni proceso que evite la toma de una decisión. Si bien es cierto que la construcción de determinados entornos pueden facilitar la toma de decisiones, pero no la eliminación de ese marco. La toma de decisiones en salud a menudo es compleja y con múltiples facetas, pero muchas de estas decisiones requieren de una evaluación cuidadosa y exhaustiva de las tecnologías sanitarias existentes. Pero para analizar el verdadero valor de una alternativa es necesario la utilización de múltiples dimensiones, no solo de las clínicas, que también. Actualmente, algunos países sustentan las tomas de decisiones en el ámbito de los medicamentos a nivel macro y meso, en conceptos fundamentalmente de tipo económico, como es el impacto presupuestario, tanto para la cobertura como para el reembolso y en la fijación de precios, pero también a nivel micro, como ocurre en muchas comunidades autónomas y en muchos de nuestros hospitales, como por ejemplo con la adquisición de nuevos fármacos en los hospitales o la adquisición de nuevas tecnologías. Y estas decisiones se basan más en conceptos económicos, como he dicho anteriormente, que en conocer el verdadero valor que aporta el nuevo medicamento o tecnología. Son pocos los países que tienen en cuenta lo que se denomina la cuarta garantía para la toma de decisiones, es decir, el análisis farmacoeconómico para conocer la eficiencia. Este análisis se suele usar cuando la evaluación de la eficacia y seguridad incremental no permite alcanzar consenso, por ejemplo, en las negociaciones entre el regulador y la industria farmacéutica, como es el caso de Alemania. Y en la mayoría de los casos, lo que empleamos o lo que se emplea es el modelo anglosajón basado en el análisis de coste-utilidad, donde se relacionan los costes de la tecnología sanitaria con los años de vida ganados ajustados por calidad, lo que se denomina los ABAC o los QALYs. Cuando los criterios analizados se basan en los aspectos de eficacia y seguridad, es cuando evaluamos el beneficio-riesgo de una intervención. Sin embargo, cuando los criterios que consideramos dependen de los distintos sistemas de salud, es decir, de los países para los que son desarrolladas estas evaluaciones, es cuando estamos evaluando tecnologías sanitarias. Y la importancia de estas evaluaciones se basan generalmente en la efectividad o eficacia, en la seguridad, en la necesidad de uso y en la carga de la enfermedad. Cuando los criterios utilizados varían dependiendo del actor del sistema de salud que utilice este método y cuál es el fin de aplicarlo, incluyendo la eficacia o las necesidades no satisfechas, los objetivos de cumplimiento, entonces las decisiones giran en torno a la puesta en servicio o la configuración de marcos de seguridad. Finalmente, las evaluaciones nos pueden servir para priorizar el acceso de los pacientes al sistema de salud. Entonces, los criterios dependerán de la necesidad de los pacientes y de la posibilidad de beneficiarse de los tratamientos posibles. El análisis de decisión multicriterio es una aplicación de métodos analíticos capaces de considerar explícitamente, de forma objetiva, sistemática y ponderada, múltiples criterios para la toma de decisiones.
Si yo os preguntase cuál es el porcentaje de contribución a los resultados en salud de cada uno de estos determinantes que veis en la diapositiva, seguramente cada uno diríamos distintas y variadas cifras. Pero observad cómo la asistencia sanitaria es la tercera en importancia. Por ello se hace necesario también en nuestras evaluaciones tener en cuenta otros criterios, otros factores o determinantes de la salud y no solo la parte sanitaria. Entre las ventajas que presentan los modelos de análisis de decisión multicriterio es aportar a la toma de abarca multitud de dominios en la toma de decisiones que deben ser refrendados por la evidencia científica y que influyen en que las decisiones puedan ser aceptadas por todos. Además, ayuda a que estas decisiones puedan ser priorizables explícitamente y respondan a la máxima rendición de cuentas públicas. Pero es fundamental que para que dichos modelos funcionen, deben recibir inputs de evidencia de todos los dominios considerados. Los modelos de análisis de decisión multicriterio incluyen tanto criterios cuantitativos como cualitativos. Entre los criterios cuantitativos, la mayoría están relacionados con lo que se denomina una evaluación técnica, como es el análisis de la eficacia, de la seguridad, incluyendo los efectos secundarios, los efectos adversos y las reacciones adversas, la evaluación del coste-efectividad o del coste-utilidad, del cumplimiento del paciente, de la adherencia al tratamiento, de la persistencia a lo largo del tiempo y de la adecuación. Y entre los criterios cualitativos, la mayoría están relacionados con una evaluación no técnica, como son los dominios éticos, los organizativos, los legales, los dominios sociales, medioambientales y del ámbito geográfico o social. De esta manera, los modelos de análisis de decisión multicriterio deben de ser utilizados para poner orden y transparencia en la toma de decisiones, pero no como sustituto del análisis de coste-efectividad. Como complemento a la evaluación económica de tecnologías sanitarias y medicamentos, los análisis de decisión multicriterio aportan beneficios más allá de los relacionados con la salud, ya que incluyen una lista extensa y explícita de distintas dimensiones sobre el valor que aporta la nueva tecnología o el nuevo medicamento que vamos a evaluar. También presentan la asignación de ponderaciones que son cuantitativas a los distintos criterios de evaluación y finalmente la inclusión de todos los agentes relevantes en el proceso de evaluación del valor de una nueva tecnología. La principal utilidad de los análisis de decisión multicriterio radica en sus tres ganancias comparativas: la transparencia, la coherencia y la replicabilidad, ya que nos aporta un marco significativo y lógico de planificación. Apoya también la planificación basada en el valor y facilita la síntesis de información y nos ayuda también a identificar ciertos ámbitos o ciertas áreas de incertidumbre. El aprendizaje y entendimiento exhaustivo de la situación planteada, también es uno de los grandes avances dentro de la utilidad de los análisis de decisión multicriterio, ya que permite la comparación no solamente de los impactos en la salud que pueda tener la nueva tecnología, sino también la inclusión de cierta subjetividad, como no podría ser de otra manera cuando tenemos en cuenta a los pacientes. También sirve para apoyar la evaluación de una forma sistemática y transparente, ya que podemos evaluar distintas alternativas y puede clarificar y tener en cuenta los puntos de acuerdo y desacuerdo de los distintos agentes que toman decisiones. También sirve para facilitar el debate interdisciplinar y ayuda a encontrar un lenguaje común en el que todos nos sintamos cómodos. También sirve para democratizar la planificación, es decir, dar voz a cada participante y, por último, permite encontrar soluciones equilibradas y de amplia aceptación. Pero, evidentemente, también presenta una serie de limitaciones, como es el tiempo y recursos que se necesitan para su implementación, o los retos en el manejo de la gran cantidad de volumen de información que es necesario, o del conocimiento que hay que tener sobre la metodología, sobre el exceso de complejidad que pueden presentar algunas evaluaciones, sobre la subjetividad, también sobre la dificultad de considerar el coste de oportunidad, es decir, qué podríamos hacer en vez de hacer lo que estamos haciendo. También en cuanto a la arbitrariedad en el proceso de valoración,
ya que supone una menor discrecionalidad por ser demasiado explícito algunas veces. También nos sirve para ayudar en el manejo de la incertidumbre y, por último, nos ayuda en la evaluación externa, es decir, en la generalización de los resultados. Como sabéis, los sanitarios y los clínicos estamos acostumbrados a utilizar checklists como una herramienta habitualmente de comprobación o evaluación y son ampliamente utilizados en nuestro ámbito, como por ejemplo para la elaboración de informes con el grupo Prisma o la preparación de artículos con la guía Consort o para la lectura crítica como es el grupo CASPE de los ensayos clínicos de pruebas diagnósticas o de medicamentos. Pues para la elaboración de un análisis de decisión multicriterio también utilizaremos un checklist en el que tendremos que definir el problema, seleccionar qué criterios se van a utilizar, la ponderación de cada uno de los criterios y la puntuación, el tratamiento de la incertidumbre y la comunicación de esos resultados. Veamos cada uno de estos apartados de forma somera. Lo primero es desarrollar una descripción clara del problema de decisión, es decir, establecer y determinar sobre qué es lo que hay que decidir. Por tanto, a todas las partes implicadas en el proceso hay que informar del problema de decisión y validar ese problema. Después habrá que determinar si el objetivo es clasificar o valorar alternativas, o bien si la decisión a tomar es única o si se requiere un modelo que sea reutilizable. También habrá que considerar las distintas alternativas que vamos a evaluar, los diversos actores implicados, los tipos de restricciones que puedan ocurrir, como son las presupuestarias, y que tengan impacto en la toma de decisión. Respecto a la selección y estructuración de los criterios que se van a emplear en el análisis, hay que informar sobre los métodos utilizados para identificar los criterios y justificar su inclusión. También debemos informar sobre las definiciones de los criterios y razonar las mismas. Y por último, informar sobre los criterios y el árbol de valores asignados y validar los mismos. Respecto a la puntuación y ponderación de los criterios y alternativas, habrá que informar sobre los métodos utilizados en la puntuación y justificar su inclusión, el por qué lo estamos utilizando. Pero también habrá que notificar las puntuaciones otorgadas y validar las mismas, es decir, que todo el mundo esté de acuerdo en ellas. La ponderación de las alternativas, habrá que comunicar los métodos utilizados para la ponderación y justificar el por qué se han considerado ese método y no otro, e informar y validar las distintas ponderaciones. En cuanto a las incertidumbres y resultados, tendremos que informar cuáles son las fuentes de incertidumbre y cómo afectarán al análisis de decisión multicriterio. También habrá que informar y justificar la realización de este análisis y, finalmente, informar sobre los métodos utilizados para tratar de explicar los resultados alcanzados y examinar cuáles son las implicaciones en el sistema sanitario. Los diversos contextos en los que se pueden aplicar los modelos de análisis de decisión multicriterio pueden ser desde inversión en nuevas tecnologías o procesos, en una nueva innovación o como evaluación de tecnologías sanitarias. En esta diapositiva podéis observar cómo el enfoque de cada uno de los contextos es diferente. Mientras que uno se centra más en el valor que aporta, el otro se centra más en la comparación de las distintas alternativas evaluadas. Por tanto, los criterios de evaluación también serán diferentes. Así, en el contexto de inversión, cuando analizamos si realizar una inversión o no, los criterios seleccionados son primero o son antes que las alternativas que se van a evaluar. Mientras que cuando estamos analizando una innovación, primero seleccionamos las alternativas y después los criterios que van a depender de esta evaluación. Si tomamos como ejemplo un modelo de análisis de decisión centrado en el valor, este podría ser uno de ellos, que os lo presento en esta diapositiva. Sé que está en inglés, me perdonáis, pero no la he podido ni traducir por los traductores ni me ha dado tiempo. Lo siento. Pero en él evaluamos 5 grupos de criterios diferentes para una misma patología y su tratamiento. Si veis, hay 5 grupos de criterios en la primera línea. La carga de la enfermedad sería uno de los criterios. Otro criterio sería el beneficio terapéutico, la seguridad, el nivel de innovación y, por último, a la derecha del todo tenéis el impacto socioeconómico.
Como ejemplo de criterios, sería, por ejemplo, para la carga de la enfermedad, la necesidad insatisfecha según el nivel de gravedad del paciente. Para el beneficio terapéutico, analizaríamos el criterio de supervivencia global. A nivel de seguridad, sería la tolerancia al tratamiento. Y a nivel de innovación, la conveniencia en los pacientes. En el impacto socioeconómico, evidentemente, hay que utilizar los costes sanitarios. Un ejemplo de estos atributos, según cada uno de los criterios, sería, por ejemplo, la diferencia en el estado de salud de los pacientes y con respecto a las personas sanas. Como beneficio terapéutico, por ejemplo, la mediana del número de meses de supervivencia de un tratamiento frente a su alternativa. Con respecto a la seguridad, por ejemplo, la proporción de pacientes que interrumpen o dejan de recibir el tratamiento por algún efecto secundario o porque abandona el tratamiento. A nivel de innovación, la frecuencia, por ejemplo, de las dosis en un periodo determinado. Y por último, en el impacto socioeconómico, el impacto que tenga la nueva tecnología en los costes directos o en los costes indirectos sanitarios. Las fuentes de datos, como podéis observar, son bastante diferentes de unos a otros según los criterios, desde estudios epidemiológicos hasta informes de las autoridades sanitarias o datos de mercado o datos de la vida real. También entran en este ámbito la opinión de los expertos. Finalmente, y a modo de conclusiones, lo que quisiera aclararos es que en comparación con las técnicas de evaluación económica, se ha comprobado que la evaluación de tecnologías sanitarias a través de los análisis de decisión multicriterio tiene varias ventajas importantes. Entre ellas figuran la multiplicidad de criterios que pueden utilizarse para evaluar el valor que puede aportar una nueva tecnología frente a otras analizadas. Las ponderaciones que son explícitas y que se asignan para reflejar las diferencias en la importancia real de los criterios, la amplia participación de los interesados en todas las etapas, el carácter transparente del proceso de análisis de decisión multicriterio que puede conducir a un enfoque mucho más completo, flexible, inclusivo y transparente de las evaluaciones de valor y su valoración. Y por último, debido a la forma en que está estructurado el análisis de decisión multicriterio, facilita un sistema de apoyo a las decisiones, incorporando importantes trade-offs como parte del proceso de evaluación, mientras que en el análisis de coste-efectividad tradicional, esas compensaciones, ese trade-off, pueden considerarse de forma explícita, como parte del proceso de evaluación para informar en la toma de decisiones. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Antonio. Nos has dado una gran clase sobre lo que es el análisis multicriterio, con un ejercicio de intentar resumir en pocos minutos lo que es toda la metodología. Si os parece, han llegado ya algunas preguntas, pero las vamos a dejar para el final. Vamos a pasar ahora al segundo ponente, un gran experto también en la materia. Es Álvaro Hidalgo Vega, él es profesor titular y director del Grupo de Investigación en Economía y Salud, es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y es presidente de la Fundación Weber de la Universidad de Castilla-La Mancha. Álvaro, a esta clase que hemos visto sobre la metodología, nos va a añadir la otra parte, la otra visión, las aplicaciones nacionales e internacionales de este análisis de decisión multicriterio en sanidad y nos mostrará algunos supuestos prácticos. Os animo a que sigáis realizando preguntas a través del chat que vamos recogiendo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues muchísimas gracias a David Cantarero, a Flora, a todos los organizadores por invitarme a estar aquí en esta sesión, a todos los asistentes que son muchísimos por dedicar su tiempo a ver y reflexionar sobre el análisis de ese multicriterio. Y después de lo que ha comentado Antonio, pues yo voy a intentar hacer una revisión no exhaustiva, pero bastante completa de lo que sería las aplicaciones del análisis de decisión multicriterio en el ámbito sanitario. Bien, pues como os han dicho, yo soy profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y presidente de la Fundación Weber, en la que hemos trabajado
bastante en el multicriterio, tanto haciendo varios multicriterios como publicando un libro sobre análisis de decisión multicriterio de la parte metodológica, en la que participaron distintos economistas de la salud y expertos en la materia, entre los que estaba Antonio, y que está publicado y lo tenéis disponible en la página web. Y luego dedicamos también un monográfico de la revista New Rare, que está especializada en enfermedades raras, sobre el MCDA, también sobre el uso que tiene, muy extendido por otra parte, el análisis de decisión multicriterio en enfermedades raras. Entonces, ¿qué ocurre con los análisis habituales de coste-efectividad? Bueno, pues que tenemos un problema que es común a toda la evaluación, es que la evidencia es limitada en el momento de llevar a cabo dicha evaluación, que además existen dificultades para establecer y fundamentar un umbral coste-efectividad por encima del cual se considera que no existe eficiencia. Aquí estamos con los 20.000 euros que publicaron el grupo de evaluación de Canarias, que está recogido en el Ministerio, entre 20 y 24.000. Nos hemos quedado siempre con las 30.000 libras del NICE, pero bueno, existen otros umbrales. Suecia tiene otro umbral, Holanda tiene un umbral que es prácticamente por encima de los 70.000 euros. Es decir, que muchas veces el umbral coste-efectividad tiene que estar en función también, porque no puede ser independiente del contexto presupuestario y de la disponibilidad a pagar que tiene cada país. Por eso incluso la OMS habló de 3 veces el PIB per cápita como un umbral de eficiencia en los distintos sistemas de salud. Entonces, uno de los principales aspectos es ver cómo se hace la evaluación de medicamentos y de tecnologías sanitarias y ver cuáles son los criterios que se utilizan. Entonces, como veis, bueno, pues los distintos países utilizan desde aspectos que tienen que ver con la necesidad, con la carga de la enfermedad, con los beneficios clínicos, con la equidad, con la solidaridad, con la eficiencia, y aquí está el coste-efectividad. ¿Vale? Por lo tanto, ya vemos que todos los países utilizan una serie de criterios. Esto no significa que hagan un MCDA, porque como nos acaba de comentar Antonio, para que exista un MCDA, estos criterios tienen que estar ordenados, ponderados y ser estas ponderaciones conocidas y transparentes. ¿Vale? Entonces, al final, los criterios empleados en el ámbito internacional para priorizar tecnologías sanitarias, pues los tenéis desde los que tienen que ver con los resultados en salud, con la eficacia o efectividad tanto a nivel individual como a nivel poblacional, como los resultados de salud reportados por los pacientes, la seguridad, luego aspectos que tienen que ver con la distribución de la salud, desde, bueno, pues de dónde se vive, el sexo, la edad, la etnia, la severidad de la enfermedad, aspecto que tiene que ver también con la salud percibida o con condiciones sociales o financieras, como pueden ser los aspectos que tienen que ver con los costes indirectos, ¿vale? Entonces, como veis, hay muchos criterios a la hora de tomar decisiones. Este es un artículo del año 2013 en el que intentó hacer que distintos clínicos, pagadores e investigadores, pues explicasen cuáles son los criterios que debería tenerse en cuenta en la toma de decisión en salud y cuáles creen que deberían ser considerados, es decir, los que se utilizan y los que deberían ser considerados. Bueno, pues aquí tenéis todos los criterios que salieron y los resultados fueron que en los criterios más relevantes, tanto en los que se utilizan como en lo que deberían ser utilizados, pues es la eficacia clínica y la efectividad, la seguridad y la tolerabilidad, la calidad de la evidencia y la severidad de la enfermedad. O sea, muy parecido a los criterios que se utilizan actualmente tanto por la EMA como por las agencias de HTA o por las agencias nacionales. Perdona, Álvaro, no vemos la presentación en movimiento. ¿Ah, no? Está estática. Ahora sí. Ahora sí. ¿Desde cuándo? Un par de minutos. Bueno, pues ¿ahora lo veis? Sí. Y ahora también, ¿no? Sigue pasando.
No. No, Álvaro, no, es que no la tienes puesta en presentación. Sí, No la pasa. tengo puesta en presentación. Pues No pasa. falla. Espérate un segundo. A ver, un momento. Un momentito, ¿vale? Sí, esperamos. No, porque no tengo duplicada la pantalla tampoco, que es lo que estaba intentando ver. Y yo la tengo en pantalla completa. No pasa. ¿Y no la veis? No. Vale, bueno, pues... ¿Quieres enviárnosla y Creo que la vayamos pasando nosotros, verdad? puede ser que a la hora de compartir, cuando es PowerPoint, no sé qué estará, si está compartiendo la pantalla o el propio PowerPoint. Esperar, que voy a intentar compartir toda la pantalla. Igual, eso iba a decir, pues acaso. ¿Veis la pantalla ahora? Sí, ahora sí. Sí. ¿Y se pasa? Sí, ahora sí. Sí, Vale. Sí, ahora sí. Vale. Perdonad, pues... Nada, fallos del directo. Esto Vale. pasa en las mejores casas. Estamos aquí, ¿vale? Ajá. En el artículo en el que se veían qué criterios eran utilizados y cuáles deberían ser utilizados, ¿vale? Y que al final salían, pues, que la eficacia clínica, la efectividad, la seguridad, la tolerabilidad, la calidad de la evidencia y la severidad de la enfermedad, ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que había diferencias entre el perfil y esto también es una riqueza que te da el análisis de decisión multicriterio porque puedes ver cuáles son los pesos y las valoraciones que dan los distintos actores, los distintos agentes en función de su perfil. Es decir, a lo mejor el peso y la ponderación que dan los clínicos es distinto al que dan los gerentes y es distinto al que dan los pacientes. Y esto también es un elemento que enriquece el análisis de decisión multicriterio, ¿vale? Otro trabajo más reciente también en el que explora sobre cuáles son los criterios que se tienen que tener en cuenta es este hecho por Angelis y Panos Canavos, en los que veis que agrupan en cinco dominios, carga de la enfermedad, aspectos terapéuticos, seguridad, innovación y aspectos socioeconómicos, e intentan ver cuál es el peso de cada uno de estos subdominios en los diferentes países, ¿vale? Entonces veis cómo, bueno, pues todo lo que tiene que ver con carga de la enfermedad es importante, pero que donde sobre todo hay una homogeneidad absoluta es en todo lo que tiene que ver con la seguridad y con la eficacia, ¿vale? En los aspectos directos de los endpoints y en los efectos adversos en términos de seguridad. Y en cambio, donde hay más discrepancia es en lo que tiene que ver con los subdominios en innovación y en los aspectos socioeconómicos, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí van analizando también distintos marcos de valor en los que pues, están los que han hecho ASCO, ESMO, las sociedades oncológicas norteamericana y europea, también ICER, los bloques de la NCCN, que no dejan de ser aplicaciones multicriterio, algunas más complejas como la de ASCO y otras más simples como la de NCCN, donde existen unos criterios que están ponderados y que por lo tanto dan una respuesta, ¿vale? Lo que está claro es que al final los criterios, el análisis de multicriterio permite una evaluación más holística y cada vez se está utilizando más, como señalaba Antonio, no como sustitución del análisis coste-efectividad, sino como complemento del mismo. Este es el libro que os dije que publicamos. Y si haces una búsqueda en PubMed, pues lo que te das cuenta es que desde el año 2009 hasta la actualidad el auge del análisis de decisión multicriterio es muy importante con cada vez más artículos publicados, ¿vale? Entonces, al final, el análisis puede ser útil tanto en las decisiones de autorización, en las decisiones de priorización o cobertura o financiación de las distintas prestaciones, no tiene por qué estar circunscrito al ámbito del medicamento, en la priorización de acceso al tratamiento de los pacientes, en priorización o clasificación de las enfermedades
o incluso las compañías farmacéuticas y los estados pueden utilizarlo para la asignación de recursos para la investigación y el desarrollo. Aquí tenéis distintos organismos que toman decisiones, el tipo de decisión que toman, pues la EMA, por ejemplo, evaluación beneficio-riesgo, y cuáles son los criterios relevantes para la decisión, qué agentes aportan sus preferencias y cuáles son el tipo de decisiones. Bueno, pues como veis, tenemos siempre varios criterios y hay que ver cómo se van conjugando cada uno de estos. Esta revisión de la literatura, que estudió desde el año 80 hasta el año 2013, encontró 66 papers sobre análisis de decisión multicriterio, centrados su inmensa mayoría en el diagnóstico y el tratamiento. El 44% eran en Estados Unidos, el 55% utilizan el análisis de decisión multicriterio, el 18% estaban centrados en oncología, en cáncer, y el 39%, como había comentado, en diagnóstico y tratamiento. En esta otra revisión de la literatura, que abarca del año 90 al 2011, el análisis de decisión multicriterio se utilizaba sobre todo para decisiones de financiación y de cobertura, un 22% en el término de prescripción, con las distintas metodologías del análisis de decisión multicriterio, ¿vale? También la inmensa mayoría era un análisis jerárquico. Entonces, ¿dónde se aplica sobre todo? Bueno, pues como os he dicho, tiene un gran campo en enfermedades raras, otro gran campo en oncología y en medical device también se utiliza bastante. Entonces, bueno, pues este es uno de los primeros papers que utiliza o propone un marco de análisis de decisión multicriterio. Aquí veis, en esta columna de aquí, los criterios que van desde la rareza hasta el nivel de incertidumbre, el nivel de incertidumbre en la efectividad, etcétera, y los aspectos que deberían tenerse en cuenta para dar un precio bajo, medio o alto, en función de cada uno de estos criterios con estas clasificaciones, ¿vale? Entonces, esta es una propuesta, una de las primeras que se hizo para intentar orientar la decisión de precio en el ámbito de los medicamentos huérfanos. Este otro trabajo parte del anterior y hace un ejercicio aplicado a la propuesta de Hughes Wilson y revisa los criterios para priorizar en 11 países. Y lo que hace es modificar los pesos. O sea, ¿os acordáis que siempre en un análisis de decisión multicriterio hay 3 pasos? Uno, establecer los criterios. Otro, establecer los pesos. En este caso, en el escenario 1, establecen pesos similares para cada uno de los criterios. En el escenario 2, lo que hacen es quitar 4 criterios y repartir los pesos entre los otros. Y en el escenario 3, excluyen 2 criterios. Por lo tanto, una vez que tengo los criterios, el segundo paso es los pesos y el tercer paso sería el valorar cada una de las alternativas y ponderar esa valoración por cada criterio en función de los pesos que hemos asignado, ¿vale? Y lo que dicen estos autores es que el enfoque MCDA es un buen punto de partida para enfermedades raras, pero ellos consideraban que debería mejorarse porque no captura algunos criterios esenciales como la calidad de vida o la conveniencia del tratamiento, es decir, la forma en la que se administra este tratamiento para el paciente. Y además puede que desagregue poco otros criterios como las necesidades no cubiertas o la gravedad de la enfermedad. Este otro trabajo es bastante interesante. Lo hizo la OHE, que es como la farmaindustria, bueno, un think tank que tiene la industria farmacéutica en el Reino Unido, y ellos lo que hacen es que seleccionan 14 atributos de medicamentos huérfanos después de realizar una revisión de la literatura. Utilizan 2 comités, uno formado por clínicos economistas y otro por pacientes. Lo hacen en 5 países, Francia, Italia, Alemania, España y Reino Unido, y lo que hacen es que cada comité discute cómo repartir 100 puntos entre los criterios. Entonces, aquí veis cómo han repartido estos criterios, estos puntos, los clínicos y los economistas, y cómo lo han repartido
los pacientes. Como veis, hay algunas diferencias. Los clínicos respecto a lo que es el impacto de la enfermedad y las necesidades no cubiertas, que son los criterios que están aquí arriba, pues le dan un 53,5 y los pacientes un 52. Y para lo que sería el impacto del nuevo medicamento, pues 46 y 48. Como veis, fijaros cómo hay en algunos criterios en los que las diferencias entre clínicos y pacientes es muy importante. Por lo tanto, otro aspecto fundamental que tiene el MCDA es cómo asignamos los pesos y los criterios. ¿Quién los define? Si lo definen un comité formado por clínicos o por pagadores o por pacientes, los resultados van a ser distintos. Entonces, la composición del comité también es importante. Y luego lo que hacen es, tienen 2 tratamientos ficticios y los valoran de 1 a 7, puntuando cada criterio, y a partir de ahí ven cuáles son las diferencias entre ambos. Bueno, como os decía, los pesos eran distintos, las puntuaciones también fueron distintas, pero en términos generales la puntuación que obtienen los medicamentos en el caso de los pacientes siempre es más alta que en el caso del comité de clínicos y economistas, pero lo que es importante es que el orden es el mismo, ¿vale? Es decir, que el tratamiento A es el que mejor puntúa tanto para el comité de pacientes como para el comité de expertos. Este otro trabajo, realizado en Bulgaria, crea un modelo de análisis multicriterio de medición también para medicamentos huérfanos. Tienen 19 criterios agrupados en 3 categorías. De nuevo, reparten 100 puntos porque aquí tú siempre puedes hacer 2 cosas. Puedes repartir 100 puntos entre todos los criterios o puedes ponderar cada criterio de forma aislada entre 1 y 5 o entre 1 y 10, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una forma que también es importante a la hora de obtener el resultado. Se hace una encuesta a 143 respondedores agrupados en cuatro grupos: médicos, autoridades sanitarias, pacientes y industrias y representantes de las industrias. Aquí tenéis los criterios y los distintos pesos en las distintas dimensiones. Como veis, una dimensión más clínica, que es la azul, una dimensión más de rareza y carga de la enfermedad y severidad de la misma, y una que tiene más que ver con aspectos socioeconómicos y de costes, que es el impacto presupuestario, coste-efectividad, la calidad de la evidencia y si afecta o no a grupos vulnerables. Testaron estos criterios y estas ponderaciones con 2 medicamentos huérfanos y con un focus group con 3 agentes. Un fármaco obtiene la puntuación de 57 y otro 70. Y además es interesante porque en este ejercicio también acordaron un marco en función de la puntuación para la recomendación de reembolso y para las herramientas necesarias para este reembolso. Como veis, si obtenías más de 70, pues era un reembolso incondicional, entre 50 y 70 condicional, y por debajo de 50 consideraban que podía ser reembolsado el medicamento. Este otro trabajo, hecho por mi compañero de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julio López Bastida, con un proyecto que hemos tenido ahí también en la universidad, pues lo que quiere ver es un ejercicio, un experimento de elección discreta para ver cuáles son los aspectos que se deberían tener en cuenta otra vez como criterios para valorar las enfermedades raras. Aquí tenéis pues los mismos criterios, ¿vale? Otro ejemplo en el ámbito oncológico fue la evaluación de Levantinib para cáncer de tiroides refractario al yodo radiactivo. Se utilizó un marco, que es un marco que está muy extendido, que es el marco Evident, que tiene 14 criterios cualitativos y 6 cualitativos, con ponderaciones. Os dije que podía ser o repartimos 100 puntos o ponderamos cada criterio de 1 a 5. En este caso eligieron ponderaciones de 1 a 5. 3 países, España, Francia e Italia. Y como veis, había 2 comparadores, el placebo y otro medicamento, el sorafenib. Y como veis, los criterios, los pesos en cada país
eran distintos y las valoraciones eran distintos. Es decir, en España no se estaba o no se le daba la misma importancia a los criterios que en Italia y en Francia. Aquí tenéis los resultados, 0,33 frente a placebo en España y 0,38 frente a sorafenib, y los resultados de Francia e Italia. Otro de los aspectos complicados es que la puntuación final es difícilmente comparable, porque claro, fijaros que en el momento en que cambia el comparador ya tengo una puntuación distinta. Es normal que a medida que yo compare o haga un análisis de decisión multicriterio frente a fármacos head to head en lugar de frente a placebo, la puntuación sea más baja. Y eso no significa que el nuevo fármaco no sea innovador, sino que te estás comparando con uno que ya tiene muy buenos resultados. Entonces, por eso es difícil poder hacer un ranking con las puntuaciones del análisis de multicriterio, y es muy difícil hacer lo que vimos en el otro paper, a partir de una determinada puntuación financiar o no financiar, porque va a depender mucho de cuál es el comparador en cada caso, ¿vale? Entonces, lo que sí que hay que tener en cuenta es que un valor por encima de 0 significa que el fármaco o la tecnología que estás comparado es mejor desde el punto de vista del análisis de multicriterio que el comparador, y si sale negativo pues sería menor, ¿vale? Entonces, las conclusiones de este trabajo es que el fármaco era positivo a pesar de ciertas limitaciones. El proceso identificó los criterios más importantes para los agentes en cada contexto y permitió recoger datos específicos por país y aumentar el intercambio de información. Este es otro trabajo sobre mieloma múltiple en el que se les preguntó a los pacientes que eligiesen entre la supervivencia libre de progresión a un año en un rango del 50 a 90, con toxicidad leve o moderada de 2 meses o más de un rango de 85 a 45, y C, toxicidad severa o mortal en un rango de 80. El resultado es que le dieron un peso a la SLP de 0,54, 0,32 a la toxicidad y severa mortal y 0,14 para la toxicidad leve o moderada, ¿vale? Entonces, también el resultado fue positivo. Este otro trabajo también para huérfanos para analizar cuál era el criterio de precio-reembolso en Polonia, ¿vale? También se utilizó un medicamento hematológico, como veis, para el mieloma múltiple, y, bueno, pues se evaluó y se dijo que del umbral del 50% en el caso se concluyó que era reembolsable, pero con restricciones a subpoblaciones. El caso del tramadol para dolor crónico y oncológico, también Eviden, 14 criterios, veis lo mismo, ¿vale? Los pesos y cuáles eran los resultados. De nuevo, aquí veis la multiplicación de los pesos por la puntuación y la suma, que en este caso da 0,44, con lo cual también sale positivo. Nosotros hicimos un trabajo aplicando el análisis de multicriterio para comparar un fármaco innovador en dermatitis atópica frente a otro también innovador en psoriasis, para ver un poco cuál era la aportación de dupilumab en dermatitis frente a secukinumab en psoriasis, para ver si, fijaros que aquí no estábamos comparando uno con otro porque son para distintas patologías, sino que comparábamos lo que aportaba secu en psoriasis frente a lo que aportaba dupi en dermatitis, ¿vale? Aquí tenéis ejemplos en dispositivos, no me voy porque me quedan 5 minutos, entonces, bueno, pues aquí veis cómo hay también bastante literatura de aplicación de análisis de decisión multicriterio en dispositivos. Aquí los veis en Hungría, también en Alemania, en donde ven cuáles son los marcos de valor de las distintas agencias para evaluar dispositivos, utilizando también el marco del análisis de multicriterio, en este caso
en el caso también de Alemania. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues aquí veis un poco lo mismo, ¿vale? Los criterios, los pesos y después las puntuaciones, en este caso para los cardios MENS, que es de lo que iba el artículo, ¿vale? Entonces, multiplicamos peso por ponderación, ¿vale? Otro trabajo que dice que efectivamente se está utilizando, que tiene un gran potencial, pero que es necesario hacer un esfuerzo para implementarlo. Y luego, si vemos decisiones en la realidad, pues tenemos bastantes experiencias que han sido utilizadas tanto en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, en Suecia, en Noruega, en Tailandia, en Hungría, en España, ¿vale? Aquí veis un caso en el Reino Unido. Elaborar un marco de beneficio ponderado para su uso por parte del NHS en primaria, un comité multidisciplinar, ponderación de 100 puntos y también puntuación de 0 a 10 y 7 criterios. Aquí tenéis los distintos pasos que siguieron, los criterios que tenemos aquí y una vez que consiguieron las ponderaciones lo aplicaron a los distintos, a 4 intervenciones hipotéticas para ver cuál sería el impacto, ¿vale? Lo mismo en el caso de las agencias de HTA y de la agencia de evaluación alemana. Otro trabajo que lo hizo para la priorización de intervenciones para el control del VIH-Sida en Tailandia. Ordenan 40 intervenciones en base a criterios establecidos por 3 grupos de agentes. Los decisores van a priorizar los programas dirigidos a grupos de alto riesgo. Los pacientes prefieren intervenciones focalizadas en la población general y en jóvenes y la correlación entre el orden de prioridad antes y después de la deliberación fue del 37% para los decisores y del 46% para los decisores. Otro elemento importante es que otra de las riquezas que tiene el análisis de decisión multicriterio precisamente es ese, es el debate que se sustenta en la comisión a la hora de evaluar, ¿vale? Bueno, pues como veis, aquí tenéis otro ejemplo también en Tailandia para priorizar 17 intervenciones sanitarias. En Noruega, que también hicieron lo mismo para priorizar 21 intervenciones en 5 grupos de enfermedad, ¿vale? Con un modelo de regresión. Y aquí tenéis un poco las prioridades que eligieron. En Bélgica también se ha utilizado para la toma de decisiones. En Polonia, como os decía, este ya lo hemos visto, que era para el caso del reembolso de medicamentos huérfanos. En Colombia también se ha utilizado para asignación de recursos sanitarios de una forma mucho más sistemática y transparente. Como veis, cada vez se está utilizando en más sitios. Otro trabajo sobre Colombia, en el que hay bastante interés sobre el MCDA. Y para terminar ya brevemente las aplicaciones en España, este primer trabajo era evaluar el valor y si era aplicable o no el análisis de multicriterio en España con el enfoque Evident, 50 profesionales sanitarios, y aquí lo que hicieron es ponderar cada uno de los criterios del Evident, ¿vale? Había 3 comunidades autónomas, Cataluña, País Vasco y Andalucía. Como veis, prácticamente muy similares las ponderaciones, menos en el caso de Cataluña, que el tamaño de la población afectada le dan muy poco valor en comparación al resto. Y esto es si consideraban que era útil y si era aplicable. Como veis, la inmensa mayoría dijo que sí, ¿vale? Otra experiencia fue la que hicieron en Cataluña utilizando el marco MCDA y hacerlo compatible con la metodología del PASPAC, que es un comité de evaluación que tienen en Cataluña para fármacos de alto impacto. Lo introdujeron también con el marco Evident modificado y
hicieron las ponderaciones de 5 puntos y de 100 puntos. Hay algún cambio en función de que elijas una u otra, pero tanto en los puntos elevados como en los más bajos, pues se mantiene, si existe alta consistencia entre ellos. Los criterios más importantes que eligieron los miembros de este comité eran la gravedad de la enfermedad, las necesidades no cubiertas, la eficacia comparada, el tipo de beneficio, si era terapéutico, y la calidad de la evidencia. Entonces, bueno, pues desde este herramienta piloto lo introdujeron en Cataluña. Esto es cómo lo han implementado y este es ya el artículo de después, ¿vale? En cómo lo implementan y cuáles han sido los resultados. Aquí veis también un ejercicio de análisis multicriterio hecho por el grupo de raras de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, en el que también están desarrollando un MCDA para poder evaluar medicamentos huérfanos, ¿vale? También en algún hospital se ha implementado como piloto, en el caso del Hospital Virgen de Macarena en Sevilla, donde la metodología fue la detección de criterios basados también en el marco EBI, en la revisión de la literatura. Primero validaron los criterios y sus definiciones y luego lo ponderaron y luego pilotaron los criterios y las ponderaciones con 2 fármacos. Andalucía, que está trabajando en una guía de elaboración de recomendaciones basadas en análisis de multicriterio. El País Vasco, que acaba de publicar también una síntesis de información relevante al apoyo del MCDA. Como veis, en España estamos haciendo muchas cosas. Un ejercicio que se quedó ahí fue el innovómetro en España. Otro ejercicio que podéis ver, que también es otro criterio fuera de lo común, es el Drug Abacus. Y lo que hablamos de marco ASCO, como veis, criterios clínicos, criterios de toxicidad, puntos extra y después la parte económica, ¿vale? Entonces, al final lo que vemos es que es una herramienta más en la ayuda de toma de decisiones, que es complementaria al análisis de evaluación económica, que permite explicar las procesos, facilita el diálogo interdisciplinar, aporta transparencia, coherencia, replicabilidad y mayor rendición de cuentas. También tiene debilidades y cada vez se utiliza más en la práctica real, tanto en investigación como por parte de la industria farmacéutica, como por parte de los decisores para asignar recursos y priorizar tanto medicamentos como tratamientos. Pues nada más y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Álvaro. Hemos empezado la tarde un poco fríos, pero la cosa se ha ido animando y la verdad es que tenemos bastantes preguntas. Antes de pasar a la última sesión, si queréis hacemos ahora un break y os lanzo algunas de ellas. Nos han llegado preguntas a través del correo electrónico y preguntas a través del chat. Comenzamos con las del correo electrónico. Para Antonio, entre las fortalezas del multicriterio, mejora transparencia, solidez, rendición de cuentas, has comentado que aporta un lenguaje común, pero ¿cuáles serían las mayores limitaciones? Las mayores limitaciones fundamentalmente es la metodología, el ponerlo en desarrollo y después la práctica normal. Es decir, tienes que juntar a un grupo grande de expertos, no expertos, lo ha estado diciendo antes, lo está comentando Álvaro, no expertos clínicos o expertos economistas, expertos en esa materia. Es decir, un paciente es un experto en su enfermedad, ¿eh? Entonces, poner a todo el mundo, porque no es fácil que pueda todo el mundo opinar a la vez, entonces sí que se hacen los grupos estos, especies de los grupos que conocemos normalmente, y es para mí la principal limitación, porque el análisis de la incertidumbre estamos acostumbrados en economía de la salud a hacerlo mediante análisis de sensibilidad. Es decir, siempre nos vamos a encontrar, cualquier clínico nos encontramos con incertidumbre. No sabemos si va a funcionar, por qué funciona bien aquí, por qué no funciona bien allí. Eso estamos acostumbrados. Y si las tienes en cuenta y las priorizas, las dices y las pones explícitas, eso ganas en confianza. El problema principal que yo le veo a los análisis de decisión multicriterio fundamentalmente es ese, la metodología, que es compleja, no es tan fácil como es un análisis de coste-efectividad, por ejemplo.
pero sí que aporta mucho más allá de lo que está aportando los análisis de coste-efectividad. Ahora, ¿de qué va a depender eso? Pues de que tengamos un patrón. Hombre, la Ley General del Medicamento, que todavía, bueno, sí, se cambió en 2003, después se actualizó en 2008 y todo eso, sí que contempla la evaluación económica, pero no dice cuál. No dice qué tipo de evaluación, ¿no? Sí, hombre, se sobreentiende que evaluación económica sería análisis coste-efectividad, coste-utilidad, ¿vale? Pero después no hay nada desarrollado, a pesar de que se ha hecho guías por parte del Ministerio de cómo habría que hacer los estudios. Lo mismo que ha dicho Álvaro, que también Andalucía está trabajando en eso, igual que Osakidetza. Hay muchas, los catalanes también han hecho sus guías, pero realmente sí que tiene mucho más sentido, por ejemplo, cuando tú no tienes la eficacia, la efectividad real de un fármaco, ¿vale? Porque entonces tienes que buscar otras cosas. Es lo mismo que si ahora hablamos, por ejemplo, de las vacunas. Ahora el ejemplo lo tenemos bastante reciente. ¿Hay alguna pregunta de vacunas? Sí, ahora la lo he visto, lanzaremos. lo he visto ya. De María Pascual. Lo he visto. Hombre, el ejemplo con las vacunas realmente aportan algo. Es decir, porque si yo me vacuno y no voy a padecer la enfermedad, a mí no me aporta nada, pero socialmente aporta muchísimo. Entendamos, ¿no? Si hubiésemos tenido una vacuna para la COVID, fijaros cuánto dinero se hubiese ahorrado en este país. Es decir, había una pregunta por ahí que si haríamos un análisis de decisión, Álvaro, de decisión multicriterio con la vacuna del COVID. Yo creo que no es necesario ningún análisis de decisión multicriterio, ¿eh? Nada más que tenemos uno: las muertes que se han producido, las estancias hospitalarias que se han podido evitar y el coste económico que nos ha llevado. Teniendo esas tres patas, ya no hay que hacer ningún análisis más ni nada. Bueno, yo creo que ahora mismo no, porque ahora mismo la decisión que tenemos que tener es tener vacunas que sean eficaces y seguras. Y entonces, yo creo que una vez que pase la primera fase de vacunación y que dentro de un par de años, si hay que seguir vacunando a la gente, tengamos 5, 6 o 7 vacunas distintas, ahí yo creo que sí que puede ser, porque ya no vamos a tener esa urgencia, sí puede ser interesante el análisis de multicriterio, porque claro, pues está, por ejemplo, la logística de la vacuna. Pues aquí estamos viendo que es importante, porque hay vacunas que necesitan refrigeradores de 70 grados bajo cero y otras que necesitan una nevera normal y otras que probablemente no necesiten en el futuro cadena de frío. Entonces, luego, si es una o dos dosis, si tenemos una eficacia... Bueno, yo creo que ahora mismo, como dijo aquel, lo fundamental es la primera que llegue siendo eficaz y segura, pues es la que pondremos, y cuando ya tengamos esto medianamente encauzado, pues sí puede ser interesante. Y ahí hilando con una de las preguntas, efectivamente, que había en el chat, que eran las preguntas sobre las vacunas, haríamos cuando tengamos hasta 7, que parece que vamos a tener vacunas COVID, ¿qué tipo de análisis? ¿Qué variables pondríais? ¿Qué criterios? Hombre, hay un criterio fundamental ahora mismo. Hombre, también es a toro pasado, ya sabemos que es macho, evidentemente. Ya sabemos perfectamente el daño que puede hacer el bichito. Entonces, así es fácil, ¿eh? El problema es cuando te enfrentas a una epidemia o una pandemia sin conocer las características de ella, las características clínicas me refiero. Nadie se esperaba, yo creo que aquí todos los que somos clínicos, y me incluyo yo mismo, en enero cuando nos preguntaban los amigos y todos decíamos, no, si esto es una mala gripe, y los chinos, bueno, es que los chinos son chinos y es una mala gripe y nadie se imaginaba lo que esto podría acarrear. Es decir, yo creo que el año 2020, con el anuncio ese que sale de maldito 2020, es cierto que le den al 2020, porque la verdad que parar no un país como España, sino ha parado todos los países del mundo. En el mundo nuestro conocido, evidentemente, más en los países en desarrollo que los países en vía de desarrollo. Pero realmente yo sí que estoy de acuerdo con lo que dice Álvaro. Es decir, ahora mismo no hay que plantearse ningún análisis de decisión. Sí hay que plantearlo con vista al futuro y además con todas las características que ha dicho Álvaro. La primera es la perspectiva social, porque las perspectivas económicas ahora mismo, las vacunas tampoco están, no hay tantas grandes diferencias de precio. Sí que lo hay en cuanto a logística, que es lo que está diciendo Álvaro, porque realmente traer una vacuna en contenedores a menos 70 grados es fácil. Nosotros aquí en el Departamento de Farmacología los tenemos desde hace años. Traer una vacuna en contenedores a menos 70 grados es fácil.
con congeladores de menos 120 grados. Ese no es el problema. El problema es cómo lo llevo a un centro de salud y cómo mantengo esa cadena de frío. Eso sí que es problemático. Y no problemático en España, que probablemente sea menos problemático, pero llevarlo a Marruecos sí que tiene mucha tela. Entonces va a depender muchas veces de eso. Y aparte de lo que ha dicho, por ejemplo, Álvaro también, que es un tema bastante importante que se está ahora debatiendo, son las dosis de las vacunas. Porque hasta que no tengan la vacuna completa, realmente no adquieren la inmunidad necesaria. Con lo cual, si tienes que esperar 2 dosis o si tienes que esperar una, que saldrá la vacuna con una sola dosis, pero de momento las que tenemos, todas son a 2 dosis. Entonces sí que cambiarán los criterios de decisión. Continuamos con preguntas que nos han llegado por correo. Para Álvaro, en este caso, ¿en qué país crees que se ha trabajado mejor, con mayor rigurosidad y buenos resultados este análisis? Bueno, pues lo hemos visto. Yo creo que en el Reino Unido se ha trabajado bien, también en Alemania. Curiosamente, en un país como Tailandia también son pioneros en esto y luego los países del este, tanto Hungría como Bulgaria como Polonia, en el tema de enfermedades raras también. Y yo creo sinceramente que en España también estamos haciendo un buen trabajo. Tenemos las iniciativas de Cataluña, las iniciativas también del País Vasco y de Andalucía, y luego de la farmacia hospitalaria, que no toda la farmacia hospitalaria, porque digamos que los muy partidarios de Génesis no son muy amantes del análisis de decisión multicriterio, pero en cambio la otra parte de la farmacia hospitalaria, que puede ser las que están representadas en el grupo de raras, pues sí que les gusta el análisis de decisión multicriterio. Yo creo que son herramientas complementarias. Y una pregunta un poco también semejante, ya no es en qué país, sino a qué área terapéutica crees que se ajusta mejor este tipo de análisis. Pues yo creo que el área terapéutica lo estamos viendo por las aplicaciones. En raras va muy bien porque si utilizamos, claro, aquí el tema es que si tú coges un umbral o un análisis coste-utilidad tipo en enfermedades raras, te va a salir umbrales que van a estar por encima de los 150, de los 200.000 euros por año de vida ajustado por calidad. Entonces, necesitas ver qué aporta de valor el fármaco y para eso tienes que ver lo que implica a lo mejor una variable que es un endpoint final de un ensayo clínico, pero que no está ligada a supervivencia, sino que está ligada, por ejemplo, a una variable como puede ser movilidad o un test de marcha o aspectos que parece que no son en primera instancia variables finales muy duras, pero que en esa patología a lo mejor son claves para que la persona pueda tener un cierto nivel de integración, de comunicación, etc. Entonces yo creo que en el ámbito de raras, en el ámbito de oncología, donde, por ejemplo, los QALYs en oncología, pues parece que no recogen bien la situación de los distintos pacientes y tampoco recogen bien las aportaciones diferenciales de los tratamientos, porque el QALY normalmente se utiliza el Euroqual 5D o el SC6D o el HIU, que son escalas que están muy sesgadas a la funcionalidad, es decir, me puedo autovestir, me puedo moverme, etcétera. Y en cambio, aunque tú utilices un cuestionario de calidad específico en oncología y lo hagas un matching para el Euroqual 5D, no son variables ricas a la hora de ver lo que aporta una segunda línea o una tercera línea o una primera línea en mieloma múltiple, pues ahí yo creo que sí que es interesante el análisis de decisión multicriterio. Y también creo que en tecnología médica también es importante. Pero en tecnología médica creo con criterios fuera del evident. O sea, cada tecnología, pues si voy a comprar un tomógrafo, un angiógrafo o cualquier aparato, pues a lo mejor es muy importante y nosotros hemos hecho, ahora publicamos un análisis de multicriterio para los pliegos
para lo que serían los criterios ideales en la compra de vacunas. Pues yo creo que ahí también puede servir mucho el multicriterio para designar los pliegos o los de valoración técnica. Los criterios de valoración en los concursos públicos en tecnologías sanitarias. Yo creo que es otra herramienta importante. Vale, y una última pregunta que ha llegado por correo para ambos en este caso. ¿Y los conflictos de interés qué nos dicen? ¿Cómo los manejamos? Hombre, es fácil, cada uno tiene su interés. Quien no lo tenga, los pacientes tendrán un interés, la industria farmacéutica tendrá otro, los clínicos tenemos otros, los pacientes, todo el mundo tendrá su conflicto de interés. Mientras los explicites, no hay problema ninguno. Si lo bueno del análisis de decisión precisamente es que tú puedes explicitar todo eso, tanto los sesgos que vas a cometer como las limitaciones que puedes tener, como todo eso. Lo estaba diciendo Álvaro. Hay una patología que se le ha olvidado a Álvaro, por ejemplo, que yo sí que soy un enamorado de esa patología, del análisis farmacoeconómico de esa patología, que es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple hay muchas partes que no recoge bien la calidad de vida. Sí. ¿Vale? Entonces, este sería una buena manera, una buena aproximación de evaluar esos tratamientos. No los tratamientos farmacológicos en sí, sino también todos los tipos de innovaciones tecnológicas que hay. Ten en cuenta que muchas veces, bueno, yo hablando con los neurólogos y que me he estado mucho en ese mundo metido, no es lo mismo un aparatito de estos, un TAC de 2 Teslas que uno de 3 Teslas. No es lo mismo la resonancia magnética esa de 3 Teslas o de 2 Teslas. No se ve la misma imagen, con lo cual los diagnósticos son diferentes. Es decir, la aproximación. Hay una pregunta también que ha hecho un chico, decía descentralizar en una agencia a nivel nacional. Lo decía Francisco González. No sé, yo no soy partidario de eso. Lo mismo que no somos partidarios, y creo que Álvaro coincide conmigo, cuando tú haces un análisis coste-efectividad y está publicado en Inglaterra, los pesos, los costes, la forma de funcionamiento del sistema, a pesar de que es muy parecido al nuestro, es diferente. Pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y que le he puesto encima de la mesa muchas veces: el PIB de cada comunidad autónoma. El PIB de Andalucía o el PIB de Extremadura no es el PIB catalán o el PIB vasco, con lo cual no puede tener la misma repercusión un coste en mi comunidad autónoma que en la comunidad autónoma vasca. Es imposible que lo tenga. Con lo cual, hacer un coste-efectividad o un análisis de decisión multicriterio, si se tiene en cuenta esa parte, la parte social sí que es similar y tampoco sería tan similar, pero si tenemos en cuenta la parte de costes, va a repercutir de forma diferente en una comunidad que en otra. Sobre todo los impactos presupuestarios, toda la parte esa. O sea, que bajaríais a nivel de comunidad, ¿no? Yo creo que sí, que habría que bajar a nivel de comunidad como mínimo. Sobre todo con las grandes diferencias. Ten en cuenta que, si yo no recuerdo mal la cifra, el economista es Álvaro, no sé yo, pero yo creo que hay más de un 40% de diferencia entre el PIB de Extremadura, de Andalucía y el PIB vasco. Es decir, que nosotros estamos en el 70% respecto a la media nacional, el 70%, y los vascos están en el 120%. Es decir, que hay una diferencia importante. Vale. Tenemos alguna pregunta más que ha llegado a través del chat, pero si os parece, por cumplir el horario, vamos a pasar a la última sesión y luego las lanzamos al final. Venga, de acuerdo. La última sesión está a cargo de David Cantarero Prieto y Carla Blázquez. Ambos son del grupo nuestro de IDIVAL, de Economía de la Salud, y nos van a hablar del análisis de decisión, pero con la visión desde lo que es la experiencia desde aquí, desde Cantabria. David, ¿estás ahí? ¿Carla? Está mute, Carla. Ah, vale. No, estaba justo diciendo eso, a ver si David está por ahí, porque la vamos a hacer combinada. ¿Estáis viendo la presentación? Sí, tenéis 15 minutos, ¿vale? Sí. Vale, perfecto. No somos de la casa y nos ceñiremos a los tiempos para no robar un poco los minutos del final. Antes de que se nos olvide, de nuevo, extender el agradecimiento que hemos hecho al inicio y haremos hasta el final a Álvaro, a Antonio, por participar en esta sesión virtual que ha cambiado un poco los planes con respecto a los iniciales por la pandemia. Pensábamos reunirnos físicamente en el IDIVAL, esperamos hacerlo, si no es en el 2021, en el 2022, con una nueva jornada, una nueva edición. Gracias al IDIVAL por darnos soporte y a Novartis por colaborar en este caso en esta jornada. Os hemos puesto también los correos electrónicos de contacto por alguna
duda o cuestión particular, tanto el personal de David como el mío, así como los globales que tenemos del grupo, el de la universidad y el de IDIVAL. Y bueno, sabéis que somos muy activos en las redes, podéis seguirnos en esta jornada. También colgaremos el vídeo que estamos grabando de esta sesión y bueno, para futuro, para siguientes reuniones. Como decíamos, la intervención en estos breves minutos vamos a hacer la combinada David y yo. Yo haré en primer lugar una contextualización, un resumen de lo que han venido comentando Álvaro y Antonio, y daré paso a David para que ponga algún ejemplo y sobre todo incentivar la perspectiva de Cantabria y qué hacemos también nosotros como grupo en economía de la salud, aunque, como ha comentado Flora, incidiremos, pues somos un equipo multidisciplinar dentro del propio IDIVAL y dentro de nuestro propio grupo también tenemos la perspectiva multidisciplinar, que consideramos que es esencial y sobre todo en los tiempos que corren. Entonces, sin más dilación, lo que decimos y hemos venido comentando, que la evaluación económica es esencial, nadie lo pone en duda, en un contexto de restricción presupuestaria y en escasez de recursos en la que nos movemos siempre es básica, la priorización juega un papel fundamental, pero es cierto que de los elementos principales de eficacia, efectividad y eficiencia tradicionales, hay que partir de lo que hemos venido comentando, ¿no? Que la eficiencia no va a ser la única guía, que sigue siendo el coste-efectividad básico y elemental, pero que sí que estamos dando pasitos y se está viendo en las publicaciones, como comentábamos y veía Álvaro, una tendencia creciente por otro tipo de evaluaciones, ¿no? En este caso nos centraremos en el análisis de decisión multicriterio, pero sí que es cierto que en los últimos tiempos ha incrementado pues, medir los costes no solo directos, también los indirectos, los sociales, el retorno social de la inversión, los modelos de riesgo compartido, el pago por resultados y medir resultados en salud en última instancia. Como decimos, desde nuestro grupo queremos que es básica la colaboración y el trabajo multidisciplinar. Aquí tenemos la foto de grupo, la última que tenemos colgada en el IDIVAL, unos días antes de que nos cerraran por la COVID, y estamos en continuo movimiento, incorporando nuevas personas que quieren colaborar con nosotros. Somos economistas de base, pero tenemos médicos, tenemos farmacéuticos, tenemos enfermeros, tenemos geógrafos, y bueno, vamos intentando completar todos los elementos pues básicos que en el día a día y en la academia pues son resultados esenciales para luego el traslado de resultados y la aplicabilidad en la sociedad, ¿no? Fruto del mismo, pues esta jornada como ejemplo. Bueno, y elementos también esenciales que se están poniendo en día en estos momentos es esto de la desinversión sanitaria, ¿no? En lo que no haya valor para hacer sostenible el sistema en el ámbito macro, meso o micro de la gestión. En última instancia, en función de las prioridades del agente decisor, el tipo de modelos que estamos analizando aquí, que son los modelos multicriterio, nos habla de la evaluación de posibles alternativas u opciones existentes, cuáles son estas mejores alternativas, cuáles son los objetivos establecidos y con ello cómo puedo hacer esta prelación. Aceptaríamos las mejores alternativas rechazando evidentemente las peores, lo cual supone una jerarquización de las alternativas aceptadas y una vez hemos determinado pues evidentemente los objetivos al inicio, pues analizar con otro tipo de modelizaciones como puede ser el análisis coste-efectividad o el DAFO entre otros, ¿no? Pero la pregunta del millón, como siempre, es ¿cuál es la mejor herramienta? ¿Cuál es la herramienta ideal, ¿no? Pues depende de cuáles son los objetivos, la eficiencia, la equidad, la sencillez, la flexibilidad, ¿no? Un tipo de análisis será mejor que otro según dichos objetivos, que puede también llevar implícito una parte subjetiva, evidentemente, pero tenemos que evitar todo sesgo posible. En última instancia, lo que han comentado anteriormente Antonio, Álvaro, hay que plantear los objetivos que pretenden el análisis multicriterio. Pueden ser varios, ¿no? Si nos centramos en medicamentos, ¿cuál es el más coste efectivo? ¿Cuál es el más eficaz? ¿Cuál tiene el mayor impacto en términos de salud? Luego, las características básicas de los tratamientos sometidos a evaluación. ¿Cuáles son las puntuaciones de los criterios elegidos? Y luego estas escalas objetivas que hemos dicho. ¿Cuál es el coste-efectividad, la equidad, la innovación, la calidad de la evidencia, la gravedad de la enfermedad, el impacto en la salud? Y luego siempre se puede ponderar un criterio con mayor valor, como decíamos, y puede ser incluso el coste-efectividad. Y luego aplicaríamos, después de las puntuaciones, pues los métodos de
del modelo multicriterio. Por tanto, sintetizando, el análisis multicriterio pues, es una herramienta esencial, aplicable cuando el decisor se ve sometido a una elección con varios criterios. Una poderosa herramienta para la toma de decisiones y además las hace transparentes, básico en estos tiempos. Facilita la toma de decisiones entre diferentes alternativas y se ha venido utilizando en varias disciplinas. Y algo esencial que ha resaltado Álvaro es el incremento exponencial en el número de trabajos que utilizan esta metodología. Y bueno, para no dilatarme demasiado y dar paso a David, ¿qué sucede en Cantabria? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hay? ¿Se evalúa? ¿De qué forma? Bueno, pues en Cantabria señalar, tal y como publicaban hace un poquito más de un año, dentro de las líneas estratégicas de la propia Consejería de Sanidad, pues se incorpora el pago por resultados y la calidad de vida de los pacientes. Aquí abogamos un poco también el interés que tiene nuestro grupo de Economía, Salud y Gestión de Servicios Sanitarios del IDIVAL dentro de estas áreas de colaboración con la Consejería, con los proyectos, con el hospital y también, evidente, con la Universidad de Cantabria. Y antes de dar paso a David, alguno de los ejemplos, pues señalar también algo que es básico, que han resaltado tanto Álvaro como Antonio, que el método de análisis multicriterio no sustituye a la toma de decisiones ni a la evaluación económica en ningún caso, sino que lo viene a complementar. Y también, pues, algo muy importante en el caso de Cantabria, con una población envejecida, que puede ser pues, un laboratorio de estudio de casos y de innovación futura para hacer frente a esta carga o posible gasto futuro y presente. Y bueno, sin más dilación, doy paso a David. Creo que te he dejado algún minutillo. Vale, gracias, Carla. ¿Me escucháis bien, no? Sí, perfecto. Vale. Voy a apagar el... ¿Me puedes hacer el favor, vale, de pasarme un poco las últimas Sí. diapositivas para que no liemos un poco más la presentación y no dilatarnos? Bueno, Bien. yo sobre todo quería ser muy sintético, ¿vale? En esta parte final, porque realmente también lo que quería mostrar es algunas pequeñas cuestiones, ¿no? Que llegados a este punto final de la jornada, ¿no? Para nosotros es un lujo, ya lo saben tanto Antonio como Álvaro y todos los asistentes, bueno, pues poder compartir este espacio de debate con vosotros, ¿no? Un poco entre comillas de los iniciados, ¿no? En este método, ¿no? En el cual hay algunos aspectos que habéis destacado que desde una comunidad autónoma como es Cantabria, ¿no? Nos puede servir de ese laboratorio, como decía Carla, pero también para aplicar multicriterio, pero también por otro lado, el mismo Hospital Valdecilla y otros de la comunidad, pero también por otro lado nos plantea algunas cuestiones o dudas o limitaciones que queríamos compartir con vosotros y con todos, ¿no? Porque realmente lo ha explicado muy bien Álvaro, bueno, hablamos de medicamentos, hablamos de comparar tratamientos o tecnologías cuando muchas veces pueden ser mutuamente excluyentes, ¿no? Y después, en ese sentido, hay algo interesante que quería luego también comentar, ¿no? Y es algo que quizás no hemos andado mucho en los minutos anteriores y es realmente los usos que puede tener la herramienta, que en el caso de comunidades autónomas como la nuestra, pues quizás es mucho más limitado por un lado, ¿no? En cuanto a priorización de cobertura o bueno, lo que pueda ser un poco la cuestión relativa al tratamiento de pacientes y demás, ¿vale? Pero como si dijésemos, tiene otra serie de ventajas, ¿no? Si pasas la siguiente, Carla, por favor. Vale, entonces aquí realmente en cuestión de los criterios, una de las cosas también que me gustaría un poco, antes lo ha comentado muy bien Álvaro, ¿no? En cuanto a la puntuación de esos criterios, es verdad que tenemos un marco mucho más consensuado, que hablaba antes que es el marco Evident, con los 20 criterios de decisión, ¿no? Que se actualiza continuamente con esa especie de revisión de las evaluaciones, ¿no? De las agencias de tecnología, pero sí que es verdad que luego en la parte final me gustaría un poco incidiros en las dificultades que nos estamos encontrando un poco en el comienzo, ¿no? de la aplicación de este tipo de metodologías junto con otros compañeros en la comunidad autónoma, de ese grado de subjetividad en los pesos del valor de los atributos, ¿no? Y yo creo que es importante, igual que voy a intentar un poco también en la última parte, las cuestiones relativas a la consideración de la incertidumbre y, bueno, ¿qué opináis respecto a lo que es el tema relativo a lo que sería la parte correspondiente a lo que es la cifra oscura que puede estar, ¿no? Es la pandemia de COVID, ¿no? Antes creo que lo comentaba Antonio,
con la vacuna, pero evidentemente lo que se deja de estar haciendo, pero es verdad que ahora tenemos que ponerla en marcha cuando está autorizada y es segura, porque como si dijésemos tenemos que irnos a lo urgente, aunque lo importante no nos olvidemos que sigue siendo en este caso la parte correspondiente a la evaluación, ¿no? Entonces, si puedes pasar, Carla, por favor. Vale, entonces... 3 minutos, David. De acuerdo, entonces, ejemplos tanto con fármacos como en un proyecto que mencionaba antes el director gerente de Leival, que es el caso de la monitorización de la glucosa, y después también un poco lo que os comentaba respecto a esos tratamientos, consultas y pruebas. Si puedes, Carla, me pasas a la última diapositiva y ya acabo un poco respecto a eso. Entonces, cuestiones que quería lanzar un poco al debate, ¿no? Aparte de la que tenéis ahí de explicar el método y un poco avanzar en ello, quisiera lanzar algunas cosas para el debate que queden a partir de aquí. Y es, por un lado, la Comunidad Autónoma de Cantabria, ¿no? Es un buen laboratorio para ello, ¿no? Pero también nos puede servir este método para dar soporte a esa cultura de toma de decisiones, incluso me atrevería a decir en tiempo real. Si tenemos más digitalización, más allá de debates que son positivos del Hispanais, ¿no? En el caso de la Comunidad Autónoma, de la cual procedemos, ya digo, podemos aplicar esas decisiones en tiempo real con multicriterio. Después, una limitación es que nos estamos encontrando que realmente, a pesar de que lo que decía Marco Eviden, y ahí en ese sentido, de nuevo agradecer el esfuerzo de ímprobo que ha realizado en este caso Álvaro, Antonio, todas las personas y compañeros también que también están en la sala virtual de evaluación económica y otros que nos van a ver en diferido respecto a lo que es generar guías y generar consensos, porque creo que es lo que nos falta en esta metodología. Después un poco voy acabando. Tenemos una posibilidad tremenda de incrementar el tamaño muestral del multicriterio con los cuestionarios y con la digitalización online que nos permite la distancia social. Pero también es verdad que nosotros nos estamos encontrando a la hora de componer equipos multidisciplinares con el problema de tener, en este caso, lo habéis comentado, explicarles un glosario de términos. Somos propensos a no excluirles por conflictos de intereses, pero sería positivo decirlos, creo que lo habéis comentado antes, ¿no? Entonces, la puntuación de criterios, es verdad que la evidencia científica nos ayuda mucho a ello, pero ojo también con los stakeholders y cómo influye con su conflicto de interés, porque en el método pueden aportar problemas de subjetividad, de sesgos comparativos y tiempos. Y algo que quizás podemos abordar en el debate, y voy un poco acabando, Flora, de verdad, que es cómo abordamos la incertidumbre. Porque con la cifra oscura que tenemos del COVID, ¿no? Es un reto técnico. Y os puede parecer, y de verdad que estamos intentando que no sea así, que la jornada sea demasiado técnica. Precisa una exigencia muy cognitiva muy alta en el análisis, sobre todo también, por otro lado, porque bueno, pues no hemos entrado en un análisis de sensibilidad determinísticos, probabilísticos, y simplemente acabo con dos ideas que también nos preocupan desde la comunidad autónoma. En primer lugar, nos hace pensar en que también es interesante la visión prospectiva, no solamente retrospectiva, y algo que ha mencionado antes, creo, Carla, al principio de la presentación, podemos también desinvertir en cosas que a lo mejor no se están haciendo bien, este método lo puede revelar, pero para que se vuelva a reinvertir en partes sanitarias del sistema que estamos un poco abandonando. Y segunda cuestión también importante, ¿no? Estamos hablando, y hay noticias, ¿no? En el cual parece que hay cierta injerencia, ¿no? de la política, incluso en el reparto, en los comités que puedan repartir fondos europeos. Estamos hablando sobre todo de proyectos de investigación, de nueva generación, ¿no? Claro que hay conflictos de intereses, pero recordemos, y ya simplemente acabo, que incluso el multicriterio nos puede servir para asignar recursos de investigación, al incorporar esas múltiples preferencias con esas ponderaciones. Yo creo que una buena sugerencia con estos fondos europeos también sería, ¿no? Y es una duda que me queda, ¿no? Respecto a si con esta pandemia, como si dijésemos, se ha hecho, ¿no? Como una especie de parón o procrastinación de análisis multicriterio. Acordaos en las últimas jornadas de Economía de la Salud que era un tema importante y podemos un poco retomarlo con más fuerza a partir de aquí. Gracias, Flora, por la comprensión. Muy bien. Vamos a continuar con las preguntas. Ahora vamos a ir a las preguntas que nos han llegado a través del chat. Bueno, buenas tardes, enhorabuena a los ponentes, gracias por esta sesión. En el ámbito de geografía aplicamos evaluación multicriterio a toma de decisiones espaciales y nos hacen una serie de preguntas. Ya hemos comentado en la introducción de la sesión, ya comenté que esta metodología no solo se aplica al ámbito sanitario, sino también a otro tipo de áreas.
Pregunta si podemos profundizar un poco más sobre la diferenciación de los criterios que son factores o restricciones, cómo se deciden los pesos en las matrices de comparación por pares y cómo se aplican los principios de lógica difusa al tratamiento de los factores. El que queráis. Don Álvaro. No se te oye, Álvaro. Hemos explicado el método de multicriterio basado en Evident, pero es verdad que existe una metodología también diferente del método multicriterio, que es la comparación por pares y aplicar ahí todas las comparaciones de los criterios e ir seleccionándolo. Esto también necesita un software mucho más específico, mucho más complejo. Es más exhaustivo, es cierto, pero la complejidad a la hora de implementar esto en la práctica, desde mi punto de vista, es mayor. Todo el tema de la ponderación, pues lo hemos visto antes igualmente. La ponderación va a estar dada por los pesos que le van a dar cada uno de los miembros del comité. Entonces, en ese sentido, si tú quieres tener un comité que represente de forma adecuada la realidad de lo que tú quieres o lo que tú crees que debe ser la toma de decisiones en este ámbito, pues tendrás que formarlo en la que los pesos de los propios miembros del comité ya te están sesgando y ponderando las ponderaciones que van a salir, ¿vale? Como digo, que lo de la lógica difusa, la verdad, no sé cómo podría aplicarse, pero sí que he visto en otros trabajos mucho más complejos de comparación de criterios 2 a 2, que, claro, ahí el gran problema es tener un software y algoritmos que detecten inconsistencias en las comparaciones, que también puede suceder. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Nos dicen que muy interesante las diferencias que hemos visto a la hora de evaluar en comités, dependiendo de la posición que tenga el evaluador, sea un clínico, un paciente, un pagador. Sí, esa la ha hecho José Ángel Sanz. Lo ha hecho Eso José es. Ángel. Nos Sí, yo quiero contestar. si podemos poner aplicar un factor corrector. Vamos a ver, hay un factor corrector enorme. Lo decía Vicente Ortún en uno de sus primeros artículos cuando decía qué es la economía de la salud y cómo repercute o cómo debería ser la economía de la salud para un clínico. Él decía que hay 3 cosas fundamentales. La efectividad del médico es fundamental para la eficiencia del sistema. El médico no tiene que tener nunca en cuenta los costes para nada, solamente la efectividad. Si yo tengo costes fijos y divido y aumento la efectividad, evidentemente estoy aumentando la eficiencia. Esa es la primera. La segunda, lo del coste de oportunidad. Y la tercera, que las utilidades relevantes son las del paciente, no las del clínico, no las del Harrison, no las de la Junta de Andalucía, no, son las del paciente. Y eso se nos olvida. Y tal vez este proceso, el análisis de decisión multicriterio, lo que ponga en orden es eso, que es lo que estaba comentando antes David Cantarero con los stakeholders y con la desinversión. Probablemente, si hiciéramos un análisis de decisión multicriterio con muchas de las cosas que se están haciendo, veríamos cómo habría que desinvertir porque no aportan nada o apenas muy poquito en el incremental. Es decir, estamos haciendo demasiado invirtiendo demasiados recursos para el poco beneficio que se obtiene. Lo cual no quiere decir que un paciente deje de tomar un tratamiento. No, es que las prioridades cambien, que es diferente. Yo creo que hay una cosa que es fundamental que no se ha analizado todavía. A mí hay una revista que es en el Lancet, se publica todos los años, un índice que son los años de vida perdidos debido a discapacidad, que es genial. Es decir, que cada enfermedad produce una discapacidad y una discapacidad que se puede medir a nivel de salud pública. Es decir, cuántos años de vida pierde un paciente por tener un infarto. Y podemos aglomerar todos los infartos que ha habido en España y se va haciendo los cálculos. Entonces eso establece un ranking de prioridades que deberían de tenerlo en cuenta todos nuestros políticos. Y estoy de acuerdo con lo que está diciendo David antes. Es decir, la priorización es lo que falta, pero porque no se hacen estudios.
no porque no se sepan. Estudios epidemiológicos tenemos en todas las comunidades autónomas, siempre hay, pero no se tiene en cuenta por los políticos, muchas veces por los stakeholders, como ha dicho David, no tienen en cuenta estas cosas, las prioridades, no tienen en cuenta la función, la repercusión. Lo que ha dicho antes Álvaro también lo ha comentado y lo ha dicho también David, lo que sería el retorno social de la inversión no se tiene en cuenta. Es decir, muchas veces tendríamos que saber si ahora mismo lo de la vacuna, ¿qué es? Porque tiene un retorno social enorme. Yo recuerdo todavía la intervención que tuvo la profesora Beatriz González López Valcárce en el Senado, en la Comisión de Reconstrucción de la Sanidad y todo eso. Decía, nunca la economía ha dependido tanto de la salud de la gente. Y es cierto. Es decir, si hay algo, depende de la salud. Si no tenemos salud, fijaros lo que está pasando con la economía. Es decir, en un bichito de narices nos ha mandado a todos lo que es los países desarrollados, nos ha mandado al garete. Yo creo que habría que hacer otras cosas y otros enfoques bastante más distintos de lo que se están haciendo a estos niveles. Con lo cual, hilado con la pregunta que os hacen de si pensáis en esta época COVID, si sirve para potenciar o congelar el avance de este análisis, ¿cómo lo veis? ¿Como una oportunidad? Yo creo que es como una oportunidad totalmente. Yo también pienso que como una oportunidad. Bien. Lo que pasa, Flora, Antonio y Álvaro, no sé si también Carla comparte la opinión. Yo creo que en cierto sentido, creo que es un momento clave en el cual nos encontramos, los economistas de la salud en esta parte multidisciplinar, un poco para ser mucho más didácticos y más incisivos y más, como si dijésemos, es el momento en el cual este tipo de técnicas o análisis tienen que incorporar ese grado de madurez, tienen que incorporarse en este caso en el proceso de toma de decisiones, porque además también no son sospechosos, lo comentabas antes, Antonio, este tipo de debates y planteamientos, y Álvaro lo conoce perfectamente. Muchos de los países nórdicos, en ese sentido, son muchos de los que están un poco a la vanguardia en publicaciones también de multicriterio, ¿no? Y no son países sospechosos de los cuales, como si dijésemos, no tengan, una consideración mucho más conservadora en términos económicos. Entonces, yo creo que en nuestro país, yo soy optimista por un lado, porque estamos mejor que hace unos años, pero por otro lado también creo, no sé si lo compartís, que la pandemia COVID nos ha cogido en un momento en el cual la parte científica, ¿no? Tenemos que ser un poco más combativos en ese sentido, de intentar un poco más salir a la palestra para contar que estamos ahí, porque se tienen herramientas. Otros países lo están utilizando. Y después también, ¿no os parece que en el binomio economía y salud, que todos lo tenemos claro, lo has contado muy bien, Antonio, o sea, estamos yendo a lo urgente, ¿no? Que es evitar fallecimientos, evitar empeoramiento con la COVID, etcétera, pero también, si no cuantificamos, si no ciframos, si no incorporamos ese tipo de análisis, con todo, Álvaro, también todas las dificultades que pueda tener, y en el libro que además planteabais, que además se lo vamos a recomendar a todo el mundo, en el cual explicáis muy bien las ventajas y limitaciones de esta metodología, será una manera un poco de combatir o incorporar más la cultura de toma de decisiones para intentar evitar algo que es crónico de nuestro país, igual que el déficit público, el déficit sanitario, que es la toma de decisiones de una manera, a veces me atrevería a decir, no espuria, pero desde luego poco transparente, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, David, sobre todo en el momento en que muchos de los gestores que tengamos, y hablo de mi tierra solamente, hablo solamente de mi tierra, dejen de estar puestos a dedo. Que se basen en la evidencia. Pasamos a otra pregunta. Nos dan la enhorabuena a los ponentes y dicen que los resultados obtenidos dependen mucho del procedimiento empleado. Si se suelen hacer análisis de sensibilidad o robustez de los propios modelos y qué elegimos, intervalos de confianza o inferencia. Muy interesante. No se suelen hacer análisis de sensibilidad, lo que se suele hacer es un retest. Y entonces lo que le vuelves a hacer es que la gente, primero puedes hacer un retest en las ponderaciones y luego, por lo menos nosotros cuando hemos hecho un ejercicio práctico, lo que hacemos es que después de 2 o 3 días le decimos a la gente que nos vuelva a valorar las puntuaciones de lo que han hecho en la sesión, ¿vale? Para ver si una vez que han llegado a casa, han reflexionado, han visto otra información, etcétera, las puntuaciones cambian.
En este sentido, también se puede hacer un análisis de sensibilidad en el que puedas añadir o quitar alguno de los criterios, que como veis se hace en algún en otros trabajos. Pero es verdad que una de las limitaciones que tiene es el análisis multicriterio, precisamente es que no puede incluir ese análisis de sensibilidad tan rico que tiene la evaluación económica o el modelo coste-efectividad o coste-utilidad. Y una pregunta para cualquiera de los dos, o los tres en este caso. Dada la proliferación en esta era COVID-19 de todo lo que es los PREPRIN, estamos en la era de los PREPRIN, ¿qué pensáis de este tipo de evidencias? Si para puntuar criterios se tendría que tener en cuenta o no, y si los Open Access pueden aumentar la evidencia publicada en métodos multicriterio. Yo lo pongo en candelero todo. Lo dejo puesto en el armario ahí quietecito hasta que pase un tiempo. Los preprint depende de qué. Es decir, con los fármacos no me ha importado. Hemos visto ensayos clínicos que se caían por su propio peso desde el principio, porque ya sabíamos cuál era el mecanismo de acción de sobra, y no estoy hablando de ese fármaco, que todos sabéis cuál estoy hablando, pero han seguido insistiendo, la propia industria farmacéutica ha seguido insistiendo, y todo el mundo lo ha dejado de lado. Es decir, que tampoco tiene mucho sentido. Claro que hay un dicho en estadística y en economía, y si aumento la N, claro que aumento la P. Evidentemente, voy a encontrar una P cuando yo aumente la N. Es cuestión de meter más pacientes. Sí, pero, oiga, es que lo sabemos clínicamente que no funciona. Y clínicamente tienen más riesgo que beneficio. Si ya lo sabíamos desde el principio. Es decir, los preprint a nivel diagnóstico no lo sé. No valoro tanto la parte diagnóstica como la parte terapéutica. Y a nivel terapéutico yo los dejaría mucho en esperas. ¿El resto? ¿Alguna aportación? No, yo comparto lo que ha dicho Antonio. Es verdad que el Open Access lo que te permite es, sobre todo, si la revisión por pares es igual que cuando no hay Open Access y es más ágil, te permite tener evidencia publicada antes. Porque también hay que decir esto, que en casi todos los marcos de MCDA, uno de los criterios, y que además suele tener bastante peso, es la calidad de la evidencia. O sea, dicho de otra forma, si tú ya tienes un criterio en el que le estás ponderando la calidad de la evidencia, obviamente, cuando tú valores una tecnología sanitaria que solamente tiene como calidad de evidencia preprints frente a otra que tiene una sólida calidad de la evidencia, pues la puntuación, el propio análisis multicriterio puede captar esta misma diferencia. No sé si me he explicado lo que quiero decir. Yo, Álvaro, de verdad que además coincido con lo que decís. No sé si también, si Carla lo ve un poco de este modo, pero claro, es cierto lo que tú decías, para un poco soportar esa puntuación de criterios estamos hablando de evidencia científica. Claro. El método científico, como es obvio, te permite, como estáis hablando, de un artículo publicado y revisado por pares. Yo es que veo aquí de verdad, es un pequeño dilema, y yo creo que la pregunta está planteada a lo mejor en ese sentido, porque realmente el auditorio que no es científico, que no entiende el método científico, lo que quiere son resultados inmediatos, ¿no? Prácticamente como un mensaje de WhatsApp o Telegram que se conteste inmediatamente con la flecha azul y no entiende, ¿no? No solamente incluso los periodistas, vosotros lo sabéis, ¿no? No entiende que el artículo tenga que estar en ese proceso de pares durante semanas o incluso meses, ¿no? Pero claro, por otro lado también el método científico, esa revisión por pares, sin entrar en conflictos de intereses, comentaba muy bien Álvaro, el tema de los Open Access a la hora de difusión, de citas y demás, yo creo que a lo mejor, no sé cómo lo veis, hay que encontrar un término medio. Muchas revistas, por ejemplo, ahora que no es en papel y es digital, pueden tener un proceso de publicación continua. No hay que esperar tanto, ¿no? Álvaro, Antonio, Carla, exacto. No tenemos que esperar tanto a que haya el número de este mes, etcétera. Y eso también es una manera de salir. Yo creo que tenemos ahora un problema también en cuanto a los científicos de cómo hacer un poco operativo todo esto, ¿no? Yo no estoy en contra de los preprint, pero por otro lado también, sobre todo estoy en contra de cómo el divulgativo, el periodista, el programa utiliza un preprint como evidencia científica, porque no está revisado por pares. Pero por otro lado, creo que tenemos que repensar un poco el sistema, no solamente hablando de multicriterio, ¿no? En términos científicos, para generar esa evidencia de manera más inmediata y segura. Si estamos poniendo, Antonio, tú lo decías, estamos poniendo vacunas a una cifra récord, y a lo mejor puede ser porque se ha invertido una cantidad de financiación ingente,
a lo mejor hay que destinar una cantidad ingente a investigación, en general científica, para dar salida a este problema. Totalmente de acuerdo con lo que has dicho. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, David. Es más, fíjate, hay problemas que pasan en tu comunidad que se publica en la revista del Colegio de Médicos de tu comunidad y no tienen repercusión ninguna a nivel europeo. Pero, sin embargo, para el gestor de tu comunidad es muy importante conocer esos datos. Por ejemplo, nunca te lo van a publicar en un Lancet ni en New England, pero sí que en la hoja parroquial sí que merece la pena. Y eso muchas veces problemas que tenemos todos, los que estamos, los 4 que estamos aquí con la NECA, por ejemplo, cuando te evalúan un artículo y evalúan otra. Oiga, cífreme por el impacto que ha tenido mi artículo, no por el impacto de la revista, sino el impacto social que ha tenido, y se puede medir perfectamente cuántos lectores ha tenido el artículo. Es decir, que habría otras formas de hacer. El problema de los preprints, a mí lo que me... Es decir, el problema no es que tú lo leas, o lo lea Álvaro, o lo lea Flora, o lo lea cualquiera de los que está ahora mismo aquí en el foro, en el foro este. No, es que lo lea un periodista. Eso es lo que me pone malo. Porque un periodista que difícilmente sabe hacer una regla de 3, difícilmente va a poder interpretar bien un artículo. Y sobre todo el calado que con lo que estamos hablando ahora mismo. Si yo me estoy centrando más en la parte de esta COVID nueva, ¿vale? Entonces eso me pone de los nervios. Porque, entre otras cosas, yo no entiendo, es decir, si tenemos tanto como están diciendo, la gente se pone tan malita, los miles de muertos que llevamos ya encima. Estoy hablando solo de España, no hablo de Europa. Voy a centrarme en España solo. Del índice de mortalidad que hemos tenido tan alto, de la superación. Y ahora la gente duda si hay que ponerse la vacuna. ¿De verdad que hay que dudarlo? Es decir, esa labor, evidentemente los periodistas tienen que estar todos a una. Los medios de comunicación tendrían que estar bombardeando y no sacando pequeñas, oiga, un ensayo clínico de 40.000 pacientes, de 50.000 pacientes, pero le va a poner usted pega. Señor, claro que habrá efectos secundarios. ¿Qué medicamento no los tiene? Que me digan un solo medicamento que no lo tiene. No hay ninguno que no tenga un efecto secundario. Otra cosa es la gravedad del efecto adverso. Eso es diferente. Ahora, ha salido ya un efecto adverso que ha salido publicado ahora mismo a nivel de Inglaterra con 2 pacientes. Una reacción adversa grave porque eran hipersensibles. Oiga, pero eso ya se sabe que se va a ocurrir con una vacuna, pero es que esos problemas, esos pacientes ya lo eran de antes. No es la vacuna, es que ya lo eran. Son pacientes que seguramente son hiperalérgicos. Bueno, oiga, pues ya está, pues va a haberlo. Lo que hay que procurar que haya los menos posibles. Vamos a ir terminando para finalizar en hora. Agradecer de nuevo a todos vuestra asistencia. Han sido 2 horas muy intensas, con mucho material, sobre todo académico. 2 avisos. La sesión ha quedado grabada. Teníamos mucha gente inscrita que nos ha demandado el poderlo ver después en diferido. Mañana mismo la subiremos a YouTube. Y la segunda aviso, hemos puesto en el chat el enlace al documento mencionado a lo largo de la tarde de Weber. Trasladar nuevamente, antes de terminar el IDIVAL, en calidad de su director, que es Galo, el habernos permitido celebrar esta jornada, y también a Matías de Novartis Pharma su patrocinio. Y voy a terminar como empecé en la introducción. El análisis multicriterio no es que sea una solución mágica, no es una panacea, pero es una excelente aproximación para conocer lo que es el valor de un medicamento y de una tecnología sanitaria. Si queréis despediros también vosotros. Pues muchas gracias por la oportunidad de compartir esta sesión con todos vosotros. Yo igualmente agradeceros tanto a Flora, a David y a Carla, y también a Galo Peralta la posibilidad que habéis tenido y el abrir los brazos a otras comunidades autónomas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra predisposición a participar, primero presencial, ahora en remoto, a Galo IDIVAL, a Novartis y a todos los participantes que han seguido esta sesión en remoto a través de las redes, por el chat y, como decía Flora, los que verán el vídeo que colgaremos a partir de mañana. Muchísimas gracias, de verdad.
Yo también me uno en este caso a los agradecimientos, sobre todo particularmente a todos los que habéis asistido a la reunión, a Yival en este caso, a Novartis también, como colaboradora de la misma, a Flora, que en ese sentido como moderadora, que nos ha moderado en este caso, nos ha contenido muy bien en los tiempos. Yo creo que además se ha generado un debate muy fructífero. Intelectualmente yo he aprendido un montón. Además también quisiera agradecer muy especialmente a Álvaro y a Antonio. Sabéis que en ese sentido queríamos haberlo hecho presencialmente a comienzos de año y bueno, lo hemos tenido que hacer un poco de esta manera, aunque sea a finales. Ojalá dentro de unos meses podamos repetir algo similar y ya de una manera presencial. Sabéis en este caso que también se os quiere un montón desde aquí y en ese sentido, como primeras espadas que sois en esta metodología, ha sido un placer contar con vosotros. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Saludos para todos. Gracias. Un saludo.